Muy buenas noches. ¿Cómo están, damas, caballeros, niños y niñas de todo el Perú? Bienvenidos a un nuevo programa en exclusiva el día de hoy, martes 17 de mayo del año 2022. Estamos iniciando un nuevo espacio en Perú Latin TV. Un programa sin contraseñas, como ven, ahí ya tenemos a nuestro invitado de lujo para inaugurar este primer programa, a Capitán Perú. Buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí pues encantado de estar contigo en este espacio, de inaugurar este nuevo espacio. Así que pues muy emocionado por todo lo que se viene. Genial. En verdad hemos querido abrir este nuevo espacio de conversación y entrevistar pues a nuestros principales, se podría decir, formadores de la historia en el Perú y también pues de la música, del teatro, de la política, etcétera. Pero hemos querido iniciar pues este programa que ya lo teníamos ahí en carpeta bastante tiempo y hoy nace por fin este programa denominado Sin Contraseña. Y tenemos, como ya habíamos mencionado, a Capitán Perú, Rafael Aita. Capitán Perú, buenas noches nuevamente. Por favor, ¿cómo así nace el nombre de Capitán Perú y cómo te dedicas a esta pasión de la historia por el Perú? O la historia del Perú. Sí, por supuesto. Bueno, esto nace con una afición que yo tengo desde niño, desde el colegio, que era la de escribir libros, ¿no? Yo siempre he tenido como hobby escribir libros, ya luego se convirtió en algo más formal. Sin embargo, yo empiezo escribiendo ciencia ficción y ya fue recién en mi primera visita a Machu Picchu en que ahí tengo un cambio, ¿no? Ahí fue una, eh, una transformación completa cuando veo la ciudadela, cuando veo todo lo que significaba el lugar, y me doy cuenta que lo que me habían enseñado en el colegio, lo que me habían dicho hasta el momento, era muy incompleto. Entonces, apenas regreso a la Plaza Mayor de Cusco, comienzo a buscar libros sobre Machu Picchu, sobre los incas, y efectivamente, conforme fui descubriendo a Rodurovsky, a Del Busto, a Valdemar Espinosa, a Kaufman Doyle y a muchos tantos autores de nuestra historia, me doy cuenta que ese presentimiento era cierto, que efectivamente lo que me habían enseñado en el colegio era muy incompleto en el mejor de los casos y era falaz en el peor de ellos. Y que más bien nuestra historia era mucho más entretenida, más compleja, con más aristas, incluso me atrevería a decir que era como un juego de tronos, con todo tipo de traiciones, intrigas, conspiraciones, en todos los momentos de nuestra historia. Entonces, esto me llevó naturalmente a que los cuentos que yo escribía comiencen a migrar hacia la novela histórica. Y mientras escribía, obviamente necesitaba más información, buscaba más libros, y llega un momento en que me doy cuenta que había mucha información muy interesante que no se conocía, que valía la pena difundirse, pero que me doy cuenta que no entraba dentro de un argumento, dentro de una novela. Y es ahí donde nace la idea de las redes sociales, ¿no? Entonces es ahí donde nace este proyecto de crear una página, de crear redes sociales que compartan esta información que es poco conocida, que no se dice la mayoría de las veces, que no está dentro de nuestra currícula escolar por distintas razones, ¿no? Ya sea por razones políticas, ideológicas, o lo que sea, y pero que vale la pena compartirse porque es parte de nuestra historia, de nuestra identidad. Y es así como nace el proyecto de Capitán Perú, justamente para contar estas historias que no se cuentan. Claro, y cómo me imagino que ha sido
como darse, no sé si está bien expresado, darse contra la pared, ¿no? Todo lo que nos han contado, nos han dicho, de pronto tiene, pues, no sé, el 5 el 10% de verdad. Es mucho la diferencia de la historia que nos cuentan en los colegios e inclusive en la universidad o que nos enseñan, ¿ah? No, no es que nos cuentan, sino nos enseñan y uno lee y pues también investiga de acuerdo a los libros que nos dan. Es tanto la diferencia de, se podría decir, la ficción política que han creado con la realidad de los libros que tú has investigado. Sí, sí, es, bueno, una diferencia de fondo principalmente, ¿no? Es prácticamente un enfoque Una distinto a la diferencia de historia. fondo principal. Y nuestra historia se caracteriza porque la conocemos muy poco y de lo poco lo conocemos mal. Digo que la conocemos poco porque este es un dato incluso que me dieron historiadores y arqueólogos, que yo en un inicio lo pensaba también exagerado, pero luego consultando con estudiosos del tema me lo corroboraron, ¿no? Que un arqueólogo me dijo que el 95% de nuestra historia está bajo tierra. O sea, lo que conocemos ahorita es el 5% de la historia. Para mí me pareció exagerado, pero cuando lo he conversado con otras personas me dicen que están de acuerdo, que es verdad, que nos falta descubrir el 95%. Y que encima de ese 5% que conocemos, lo conocemos totalmente mal, ¿no? Se nos ha enseñado totalmente tergiversado, se nos ha enseñado parcializado, politizado o simplificado en exceso. Y así que, pues, al final, lo que nos enseña la historia prácticamente es como una caricatura de los ochentas, de buenos contra malos, en donde siempre estamos buscando un malo, ¿no? Si nos damos cuenta, a través de toda nuestra historia. Ya sea pues en la conquista, ya sea en la guerra con Chile, o ya sea en cualquier periodo, pero siempre decimos, por si acaso, estos eran los buenos, estos eran los malos. En la independencia también, ¿no? Estos eran los buenos, estos eran los malos. En la conquista, ¿no? Los incas eran buenos y los españoles eran malos. Y eso no es historia, eso es una caricatura, eso es una parodia, pero no es historia. Un ejemplo de esta parodia, como le dices, en todo, a lo largo de la historia, ¿qué tema podría ser? Así, si en ese momento te pregunto algo que te acuerdes, que pase por tu mente en ese momento. Mira, se me pasan como 10, ¿no? Pero a ver, por poner un ejemplo, a nosotros siempre nos han dicho que en la independencia derrotamos a los españoles, ¿no? Que el ejército de San Martín y de Bolívar derrotaron a los españoles en la batalla de Ayacucho y expulsaron a los españoles del Perú. Y luego, cuando encuentras cuál es pues la distribución de fuerzas, te das cuenta que el ejército realista era en un 90% de peruanos. El que nosotros llamábamos el ejército español, entre comillas, en realidad era el ejército real del Perú. Y estaba conformado por cusqueños, arequipeños, puneños, ayacuchanos y altoperuanos, que eran los que ocupaban el territorio de la hoy Bolivia. Fuera de algunos generales, simplemente que incluso entre los generales encontrás, por ejemplo, a Goyeneche, que era arequipeño. Así que ese era el ejército del Perú. Y más bien encuentras que el ejército que trajo San Martín era un ejército rioplatense chileno. Es más, San Martín desembarca en Paracas con la bandera de Chile. Eso es lo que, en lugar de tener una estrella, tenía 3 estrellas. Esa bandera la puedes encontrar en el Museo O'Higgins, que está en Girón de la Unión. Encuentras una réplica de la bandera con la que desembarcó San Martín, y es la bandera de Chile. Porque su ejército era de chilenos y rioplatenses, de argentinos. Se Y podría decir. luego Dime, vino Bolívar continúa. con un ejército de gran colombianos, ¿no? Colombianos, venezolanos, ecuatorianos, ¿no? Y claro,
a ellos se engrosaron los norperuanos, pero había más extranjeros en las filas de San Martín de Bolívar que en las filas del ejército realista del Perú. ¿Se podría decir que hemos sido invadidos o está mal expresado? Fuimos forzados a la independencia, ¿no? Obviamente, especialmente más por Bolívar que por San Martín. San Martín siempre buscó una figura política que se ajuste al Perú, y por eso envió la misión García Parocien para buscar un monarca, porque él veía al Perú como una monarquía, que había sido tradicionalmente monárquica. Y más bien el que nos forzó a una república sí fue pues Bolívar, disolviendo el alferazgo real, que rompió la columna vertebral de los Andes, ¿no? O imponiendo pues la constitución vitalicia, que era la de Bolivia, y que solamente duró 50 días en el Perú. Así que fue, y además, yo diría también una guerra entre hermanos, porque hay hecho muy curioso en la batalla de Ayacucho, y es que antes de la batalla, Sucre solicita que literalmente los hermanos que estaban en ambos bandos se acerquen y se den un último abrazo, que se dio, se acercaron, se dieron un abrazo y luego regresaron a sus filas y se agarraron a balazos entre ellos. Pero te muestra de que más que una guerra de independencia, fue una guerra de secesión, fue una guerra civil entre una parte del Perú que era realista y otra parte del Perú que era republicana y estaba a favor de la independencia. Pero fue totalmente interna. Y obviamente la parte republicana estuvo más apoyada también por extranjeros. Pero en ningún momento fue una guerra en contra de extranjeros o por expulsar extranjeros que dominaban el Perú, porque el ejército realista era principalmente peruano. Claro. Para comprender un poco más de lo que estamos hablando en este momento, ¿qué le parece si regresamos más atrás a la Uh -huh. época, cómo se forma el Imperio Incaico, cómo nace el Imperio Incaico? ¿Te parece? Y te dejamos pues para que puedas explicarnos y luego hacer las repreguntas. ¿Te parece, Por Capitán supuesto, Perú? por Vamos supuesto. entonces desde el inicio para esta charla interesante sobre el otro lado de la historia, de lo que no está escrito en los libros escolares, tanto de primaria, de secundaria y de alguna universidad. Yo podría decir de todas las universidades del Perú. Está oculto, es una historia oculto. En todo caso podríamos denominarlo redescubriendo la historia peruana, no sé si está bien dicho, o volviendo a escribir la historia peruana, porque ha estado lleno de tanta política, hemos sido pues gobernados por bastantes militares, bastantes caudillos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a iniciar desde el Imperio Incaico. ¿Te parece, mi estimado Así Rafael? es, sí, Entonces, por supuesto. Yo te diría, dejo entonces para que puedas dar la exposición, me dices el momento para compartir el PPT, ¿ok? por Vamos, supuesto, Capitán Perú. yo diría que está bien dicho el redescubriendo nuestra historia, porque este es un tema que tampoco se necesita especializarse mucho para encontrarlo, no es que esté oculto tampoco, está en los libros de historia. O sea, está en los libros de Roborowski, del Busto y demás historiadores que he mencionado. Lo que pasa es que estos libros no se traducen a la currícula escolar. Entonces, lo que nos enseñan en colegios, principalmente colegios, incluso algunos cursos de generales de las universidades, no refleja la historia que aparecen en estos libros. Solo hace falta ir más allá de lo que te dicen en la currícula y buscar a uno de estos historiadores para darte cuenta que lo que te cuentan ellos es distinto a lo que te enseña la currícula escolar. Y precisamente es José Antonio del Busto quien nos dice que las fronteras del Perú se las debemos a las conquistas de Tupac Yupanqui. Y por eso del Busto coloca al Inca Tupac Yupanqui entre los 10 personajes más importantes para la historia del Perú. Porque si no hubiera sido por él, lo más probable es que el día de hoy no exista el Perú.
más bien en su territorio existan las culturas que existían previamente a Tupac Yupanqui y Pachacútec, y de repente tendríamos pues una república Chimú, una república Quechua, una república Chanca, una república Chachapoyas, una república Aymara, etcétera, etcétera, y en nuestro territorio, donde es un país, tendríamos 10 países. Pero este proyecto unificador que lleva a cabo Tupac Yupanqui comienza con la visión del Inca Pachacútec. Y es por eso que vamos a partir de este gran Inca, y para lo cual voy a comenzar ya a compartir el PPT para que empecemos a hablar de Pachacútec, Inca, Yupanqui, ¿no? Precisamente tenemos pues a Pachacútec, que es también una de las figuras tal vez menos valoradas, ¿no? En toda la dimensión. Se dice que Pachacútec ha sido el natural americano más grande del continente, ¿no? Es el líder indígena más importante de la historia del continente. Y congrega en su personalidad distintos aspectos, ¿no? Porque Pachacútec no solamente fue un gran estadista y un gran conquistador, sino pues además fue legislador, porque reformuló todo el código legal por el que se rigieron los incas, fue arquitecto, justamente porque cuentan las crónicas que él mismo, ¿no?, con soga trazó los nuevos límites de Cusco y diseñó las grandes construcciones, y fue precisamente Pachacútec a quien les debemos la construcción de Sacsayhuamán, de Quenco, de Ollantaytambo, del Coricancha, que lo reconstruyó de lo que era el anterior templo del Inti Cancha, y obviamente de nuestra gran joya, de Machu Picchu, ¿no? O sea, lo que el día de hoy nos representa Pachacútec, incluso para nuestro PBI, en ingresos turísticos, es mucho mayor de lo que nos ha dado cualquier otra gobernante en la historia del Perú, ¿no? Pachacútec fue el gran genio que hizo las maravillas que nosotros tenemos. Pero algo más importante de Pachacútec, de esta personalidad polifacética, es que además tenía una visión, tenía un proyecto. Y si bien se discute mucho si el Tahuantinsuyo fue un imperio o no, sí podemos decir que la visión de Pachacútec fue imperial. ¿Por qué? Porque él tenía una visión integradora, unificadora, tal como fue la visión de los imperios en todos los continentes que existieron, de unir, de congregar. Y eso marca una diferencia con los incas anteriores. Los incas que simplemente conquistaban y luego se retiraban, ¿no? Porque sabemos que Maita Cápac tuvo campañas en Arequipa, por ejemplo, o Huiracocha también emprendió conquistas, pero no eran conquistas que asimilaban, no eran conquistas que integraban, ¿no? Eran conquistas simplemente o para aplacar a un enemigo, o para mantenerlo al margen, o para obtener recursos, pero no dentro de una visión integradora como sí la tuvo Pachacútec. Y que de repente lo más cercano a él, el antecedente más cercano sería lo que hicieron los Wari, que sí hicieron algo muy parecido. ¿Por qué? Porque sobre lo que el legado de los Wari, Pachacútec construyó una red de caminos, que es precisamente lo que tenemos acá, pues, ¿no? En esta foto del Tahuantinsuyo, del Capajñán, 30.000 kilómetros de caminos, con la idea de integrar, con la idea de unir, con la idea de formar un sistema nervioso que articule, que encadene a toda la cordillera de los Andes, que es tan abrupta, ¿no? Una geografía tan difícil, con quebradas, con altas montañas, desiertos, nevados. O sea, acá nosotros estamos hablando de climas tan extremos, ¿no?, como las
húmedo y agreste de la selva amazónica, hasta el desierto más seco del mundo de Atacama, hasta pues las altos nevadas de la Puna a 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar. En una geografía tan difícil, Pachacútec tuvo la visión de integrar. Y claro, esa visión la llevó a cabo su hijo, ¿no? Que si vemos nosotros en el mapa de las conquistas, vamos a ver que antes de Pachacútec era este núcleo rojo, ¿no? Y fue Pachacútec el que más bien rompe la barrera, estalla esas fronteras, pero fue Tupac Yupanqui el gran conquistador, ¿no? Él fue pues el Alejandro Magno de los Andes, el que extiende los límites del Tahuantinsuyo, pues hasta básicamente ya lo más cercano a los mapas, pero siempre bajo la visión de Pachacútec, la visión integradora. Y es por eso que tanto Tupac Yupanqui como Huayno Cápac, cuando anexaban un territorio, ellos llevaban población, los famosos mitimaes, trasladaban poblaciones que tenían la cultura incaica hacia los nuevos territorios recién conquistados, con la idea que les enseñen su cultura, su idioma, su tecnología también. O sea, hasta el día de hoy, muchos de estos pueblos usan la tecnología agrícola de los incas, los canales de regadío, los andenes, la forma de cultivar. Incluso en Chile, en el norte de Chile, se siembra, se hace agricultura utilizando la tecnología de los incas. Imagínense la grandeza de este proyecto incaico, ¿no? De este proyecto de Pachacútec. Y es este proyecto que llega a su máxima expansión con Huayna Cápac. Pero sabemos que Huayna Cápac muere abruptamente y sus dos hijos entran en una guerra entre hermanos, ¿no? Huáscar y Atahualpa parten, fragmentan el imperio y se ha subestimado la herida que generó en el Tahuantinsuyo este enfrentamiento entre los dos hermanos, pero que se hace evidente cuando en plena guerra entre ellos es que llega Francisco Pizarro. Fue en un momento preciso, fue en el momento en que los generales de Atahualpa, o sea, Quisquis y Chalcuchimac, logran vencer a Huáscar, apresan a Huáscar, entran a Cusco y realizan un escarmiento terrible en Cusco. Prácticamente aniquilan a la panaca de Huáscar. A sus esposas las asesinan delante de sus ojos. Matan a todos sus hijos delante de él. Y las esposas que estaban embarazadas les arrancan el niño del vientre. O sea, fue algo terrible, fue sumamente cruel. Y fue en este momento en que ya Cusco estaba tomado por los generales de Atahualpa, y que Atahualpa estaba camino hacia Cusco, que en Cajamarca le avisan que habían llegado hombres barbados por el mar, ¿no? Habían llegado huiracoches. Y Atahualpa no había entrado a Cusco. Atahualpa no había sido reconocido como inca en el Cusco, que era el requisito básico para ser inca. El inca tenía que ser reconocido en Cusco. Atahualpa lo encontraron a mitad de camino, y ese es en ese momento, ¿no?, que llega Francisco Pizarro y captura a Atahualpa. Esta captura siempre se ha visto como una afrenta en contra del Inca, y se ha visto como una imposición de la cultura occidental por encima de la cultura andina. Lo que no se toma en cuenta es que en el Cusco se festejó la captura de Atahualpa. Las probanzas y los testimonios nos dicen que luego que Pizarro ejecuta a Atahualpa y viaja hacia Cusco, dicen que en Cusco es recibido con holgura, lo cual era una expresión de la época para decir que lo recibieron con fiesta, ¿no? O sea, recibir con holgura es, lo recibieron con fiesta, lo recibieron bailando, danzando. El recibimiento a Pizarro fue apoteósico en el Cusco, porque las panacas huascaristas que habían sido conquistadas y subyugadas
por los generales de Atahualpa, vieron la llegada de Pizarro como justicia divina. Lo vieron pues como algo providencial, como que el tirano usurpador que los había destruido había recibido su justo castigo. Esto, irónicamente, se ha perdido, esta visión, se ha perdido, porque se ve a la cultura andina y al Tahuantinsuyo como una unidad. Y en esa unidad recaía sobre Atahualpa. Y eso es totalmente falso. Los huascaristas fueron los principales aliados de los españoles. Y eso es algo que cambia la visión de nuestra historia, porque la conquista ya no es una lucha entre españoles e incas, sino que entre los incas existían varios bandos. Existía el bando de los huascaristas, de los atahualpistas, luego el bando de Manco Inca, cuando se subleva, el de los incas de Vilcabamba, pero también el bando de Pauyo Inca, porque Pauyo Inca lucha contra Manco Inca. Y Manco Inca lucha contra los generales de Atahualpa, en un inicio, cuando era aliado de Pizarro, ¿no? Lucha contra Quisquis, persigue sus fuerzas. Entonces, la conquista no fue un enfrentamiento entre españoles e incas. La conquista fue una red de alianzas y enfrentamientos de acuerdo a los distintos intereses. Porque en el bando español tampoco estaba unificado. Y de hecho existía el bando de los pizarristas y de los almagristas que entraron en guerra entre ellos mismos. Porque recordemos que a Diego de Almagro no lo asesina Manco Inca, no lo asesinan los generales de Atahualpa, lo asesinan los Pizarro. Y a Francisco Pizarro lo asesina los almagristas. Y entraron en guerra civil entre ellos, y en esta guerra civil que entraron entre ellos, buscaron distintos apoyos. Es sabido que Almagro le ofrece una alianza a Manco Inca en contra de los Pizarro. ¿Cómo podemos hablar de que la conquista fue de españoles contra incas, cuando Almagro estaba buscando aliarse con Manco Inca en contra de los Pizarro? Y que más bien Pauyo Inca apoya al ejército enviado desde España, primero a Blasco Núñez de Vela, y en contra de los encomenderos rebeldes, en contra de españoles rebeldes. Como por ese es el ejemplo de la sublevación de Hernández Girón. Porque Hernández Girón fue capturado por Huancas. Y es por eso que el día de hoy, el escudo de Huánuco, aparece un león tomando de la cadena del cuello a Hernández Girón, que era un rebelde, porque pelearon a favor del rey de España en contra de un español que se había sublevado en contra de la corona, un encomendero. Entonces existieron muchos bandos, existieron muchas facciones que se fueron aliando y enfrentando de acuerdo a sus intereses, lo cual nos da una visión de la conquista que es más rica, que es más compleja, y que es más amplia, que es como un Juego de Tronos, como dije antes. Claro, se podría decir, disculpa que te corte, se podría decir que allí inicia la fusión de estos dos grandes imperios de la época. Sí, precisamente acá tengo una diapositiva sobre esta interesante estatua que se encuentra el día de hoy en Lamas, en donde nos habla de esa alianza, ¿no? Nos habla de esa fusión. Y encontramos, pues, que durante el virreinato no es como se nos ha contado de que los españoles tiranos tenían a los indígenas oprimidos y esclavizados. Porque durante el virreinato, todas aquellas panacas huascaristas de Pauyo Inca
de huancas, de huaylas, de chachapoyas, que se aliaron a los españoles, recibieron beneficios, recibieron títulos nobiliarios. Y lo vemos en los cuadros, o sea, es innegable, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, acá a la izquierda está el cuadro de Pauyo Inca, que fue el primer inca en convertirse voluntariamente al catolicismo, pide el bautizo y fue el fundador de la primera ermita de Cusco, la ermita de San Cristóbal, que se convirtió en iglesia, y su hijo, Carlos Inca, funda la escuela, la capilla de la Virgen de Guadalupe. O sea, las primeras iglesias en Cusco fueron fundadas por incas, que eran descendientes incas, era el hijo, el nieto de Huayna Cápac, ¿no? Y aquí a la derecha vemos los cuadros de dos hermanos, de Marcos y de Alonso Chihuantopa Inca, que eran nobles, nobles incas. Mira, tienen la mascaipacha en la cabeza, tienen la borla real, pero al mismo tiempo tienen elementos occidentales, ¿no? Porque se puede ver el escudo de armas, su blasón, y también se puede ver que sostiene una cruz, porque eran católicos, ¿no? Entonces, esta alianza, esta fusión, la vemos aquí, y comienza, podríamos decir, comienza con otro evento también muy poco conocido, que viene a ser legalmente como un translatio imperi. Un translatio imperi se llama cuando un cetro imperial pasa de una mano a otra. Por ejemplo, eso se da en el caso de Roma, ¿no? Cuando Roma cae, el estandarte, el cetro de Roma pasa a Bizancio. Y de Bizancio pasa al Imperio Carolingio y al Sacro Imperio Romano Germánico, luego de la caída de Bizancio. Y es por eso que el Sacro Imperio Romano Germánico toma el nombre y los distintivos, como el águila bicéfala, que eran netamente romanos, porque se consideraban herederos de Roma, se consideraban que habían recibido el poder imperial de Roma. Esto sucedió también con los incas, específicamente con Sayri Túpac. ¿En qué año más o Sayri menos? Túpac, 1560. Sayri Túpac era el hijo de Manco Inca. Cuando Manco Inca se subleva y se retira a Vilcabamba, su hijo recibe una carta de Felipe II, el cual Felipe II reconoce que la sublevación de Manco Inca había sido justa, porque Manco Inca se subleva porque Gonzalo Pizarro también había sido un criminal, un desgraciado, o sea, le quitó a la esposa y lo mandó a encarcelar, ¿no? ¿Qué hombre no se subleva ante esas condiciones? Y esto es reconocido por Felipe II y invita a una reconciliación a Sayri Túpac. Por la misma carta del rey de España que le dice, oye, ok, las razones de tu padre fueron justas, vamos a reconciliarnos y hacemos una alianza. Un hecho importantísimo que no se nos cuenta tampoco, ha sido borrado de nuestra historia. Y que lo pueden encontrar en cualquier libro, ¿no? Pueden encontrar el tratado firmado entre Sayri Túpac, hijo de Manco Inca, con el virrey Hurtado de Mendoza. Sayri Túpac se traslada a Lima en una litera cargada pues, por una corte de 300 personas, en donde firma un tratado con el virrey Hurtado de Mendoza. Acepta el bautizo, se convierte al catolicismo bajo el nombre de Diego, o Diego Felipe, como también se aparece en algunas crónicas. Se casa con su hermana bajo dispensa papal y tienen una hija, Beatriz Claracoya, que ya contaremos su historia de esta hija, y
eh, y firma un tratado con el virrey. Luego su hermano, Titu Cusi Yupanqui, que continúa la sublevación de Manco Inca, también firma otro tratado, el Tratado de Acobamba. ¿Esos Y tratados estos son tratados de paz, de de paz, unión? así es, y de o sea, renuncian al reclamo de la corona del Inca y le entregan el cetro del Inca al rey de España. Y eso está reflejado en cuadros. Este cuadro se encuentra en el Cusco. Y este cuadro se llama Genealogía de los Incas con los monarcas hispanos como sus legítimos sucesores imperiales. Porque el, la forma de ver la política en el siglo XVII y en el siglo XVIII no era que los incas pues eran unos bárbaros, unos salvajes y que los españoles habían traído la civilización, como dicen erróneamente algunos hispanistas el día de hoy. La visión que tenía la corona española era que los incas eran los legítimos reyes del Perú y que ese cetro de poder se lo entregan al rey de España. Y es por eso que vemos a la capa cuna, vemos a la lista de los 14 incas, y al último vemos a Atahualpa, que está sosteniendo un cetro y se lo está entregando a Carlos V. Una imagen que también se refleja acá, este cuadro está en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Igual, vemos a Atahualpa en señal de entregar el cetro. Y Carlos V, que está al costado, señalando una cruz en señal de la evangelización. Y se coloca a los reyes de España como los sucesores de los incas. Otro aspecto que no nos han contado. El título del Inca no murió. Eso es algo que lo digo y la gente se sorprende porque muchos creen Sí, que sorprendidísimo. el título de Inca está perdido, se extinguió, se acabó hace 500 años, murió en la historia. Y eso es mentira. El título de Inca sobrevivió. ¿Y dónde está el Solamente que Inca? ahorita el Ya, ya. título Ok, de llegamos, Inca llegamos. fue Qué interesante. unido con el título de Tlatoani de México bajo el título Rey de las Indias Occidentales. Y ese es un título que usa el día de hoy el rey de España. Porque el rey de España tiene muchísimos títulos, incluyendo el rey de Jerusalén. Obviamente que es un título solamente nominal, no es efectivo, porque el rey de España no ejerce ningún poder real sobre Jerusalén. Pero curiosamente, cuando Felipe VI, me parece que fue, viaja a España, viaja a Jerusalén, es recibido con los honores de rey. Porque históricamente tiene el título de rey de Jerusalén. Junto a ese título, tiene el título, que tampoco es efectivo, pero tiene el título de rey de las Indias Occidentales. Y el título de rey de las Indias Occidentales agrupa dos títulos. El título de Tlatoani en México y el título de Inca en Perú. Así que el título de Inca ha sobrevivido legalmente. Bajo Legalmente. el nombre, legalmente ha sobrevivido bajo el nombre del rey de las Indias Occidentales. Y ese título actualmente lo tiene el rey de España? Así es, así Increíble, ¿eh? es. Eso Sigue es, contándonos. esto es una cuestión Claro. increíble y que es más increíble que no se nos cuente, pero que en la época o sea, estoy hablando del siglo XVII y XVIII, se consideraba así. Aquí vemos otro cuadro que está en el Museo Catedral de Lima, en donde también se muestra la misma imagen. Se muestra a Atahualpa sosteniendo el cetro y entregándoselo a Carlos V. Cuando el rey Luis I de España asume el trono,
que lo asume por muy poco tiempo y que porque muere solamente es rey por unos meses. Sin embargo, en el Perú se hizo una celebración, como se hacía cada vez que asumía un rey, pero en este caso fue registrado un hecho muy curioso y que voy a compartir también en este otro PowerPoint que también tengo, pero bueno, mientras lo comparto, lo voy narrando. Y es que los sucesores, los descendientes incas, que vivían en Cusco, ojo, porque eso es algo también que no se nos ha contado, que las panacas huascaristas que se aliaron, las de Paullu Inca, los descendientes de Paullu Inca, que se aliaron a los españoles, continuaron viviendo en Cusco como nobles y que tenían pues títulos, privilegios, y que ellos también consideraban que el cetro del Inca había sido trasladado al rey de España. Y por lo tanto, cuando el rey de España, cuando este rey, ¿no?, que menciono, Luis I de España, asume el trono, los descendientes incas le hacen una ceremonia en donde incluso llegan a Lima, proclaman, hacen una proclamación pública reconociéndolo, ¿no?, como inca, reconociéndolo como rey, y dentro de esa proclamación terminan diciendo que viva el gran inca Luis I. Los descendientes incas. ¿En qué año más o menos habrá sido esa secuencia? Eso fue en el siglo XVII ya. Okay. Y hay un cuadro que muestra esto que estoy diciendo, que lo voy a compartir en estos momentos. Muy bien, ¿puedes compartir? A Ahí ver. hemos puesto el logo de Perú Latin TV para que no se vea el proceso de compartir la pantalla. Okay. Sí, a ver, aquí está compartiendo, ¿no? A ver, vamos Acá a está. compartir. Muy bien, listo, ya lo tenemos. Ahora sí. Mira este precioso cuadro que se encuentra en la iglesia de Copacabana, de Rímac, de Nuestra Señora de Copacabana. Y en este cuadro se conmemora justamente por un pedido que se le hace al rey Carlos II de España, en donde el periodo de por sí también es muy curioso, ¿no? Se le solicita que los naturales, que los indígenas puedan ser ministros de la Inquisición, algo que fue aprobado. En otras palabras, existieron andinos, indígenas, naturales, que fueron ministros de la Inquisición, aprobado por el mismo rey de España. Y conmemorando ese pedido, se hace este cuadro con una inscripción que voy a hacer más grande, porque ya la inscripción de por sí es muy curiosa. Dice: los señores del Consejo Supremo de la Santa General Inquisición, que a nuestro poderosísimo Inga, don Carlos II, Augustísimo Emperador de la América, hicieron a consulta de su majestad se sirviese admitir a los indios a ser ministros del Santo Oficio. Fueron, y toda la lista. Público el 16 de abril de 1693. No solamente es curioso porque se reconoce que los indígenas fueron ministros de la Inquisición, sino porque a Carlos II lo llaman Inca. Imagínate. Claro, increíble. Lo reconocían como Inca, los propios naturales de Perú, del virreinato de Perú. Los propios descendientes incas. Lo reconocían a nuestro poderosísimo Inca,
don Carlos II, Agustísimo Emperador de la América, ¿no? Entonces, como dije, ¿no? También los descendientes incas hicieron una proclamación a Luis I de España, en donde mencionaban, lo llamaban a nuestro gran inca Luis I de España. O sea, se veía en esa época, a ver, quiero que se entienda la concepción de la época. Vamos a salir de nuestra visión modernista que nos han enseñado, en donde los indígenas se veían a sí mismos como oprimidos y como esclavizados y como subyugados. Esa es una visión muy siglo XX. Si nosotros nos remontamos al siglo XVI, XVII, hasta XVIII, vamos a encontrar que en esa época se veía al rey de España como natural sucesor del Inca. Y eso lo vemos en estos cuadros, ¿no? Ya, acá nomás, en la diapositiva, estoy mostrando 3 de ellos. Uno en Cusco, 2 en Lima. El rey de España como sucesor del Inca, recibiendo el cetro del Inca, y que por lo tanto puede tener el título de Inca, y se le llamó bajo el título de Inca. Entonces, vieron el virreinato como una extensión del Tahuantinsuyo. Algo que no es muy disparatado. El día de hoy esto puede sonar pues a una herejía. Pero en esa época recordemos que el virreinato se asienta sobre las bases del Tahuantinsuyo, o sea, sobre su infraestructura no solamente física, caminos, ciudades. Recordemos que las principales ciudades del virreinato eran ciudades del Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, Cusco, Cajamarca, Arequipa, eran las ciudades principales, los centros neurálgicos del Tahuantinsuyo. O sea, usaron la infraestructura física. Eso incluso en otros países. En Chile se ha excavado la Plaza Mayor de Santiago, y debajo de la Plaza Mayor de Santiago se han encontrado muros incas. Por lo tanto, Santiago de Chile. en Santiago de, no solamente, en Santiago de Chile es muy grande. En la Plaza Mayor de Santiago de Chile hay muros incas debajo de la plaza. ¿Qué significa eso? Significa que Santiago de Chile se fundó encima de una yacta incaica, construida por Tupac Yupanqui. Y por lo tanto, los chilenos le deben la localización de su capital a Tupac Yupanqui. Increíble. El virreinato se asienta encima de la infraestructura del Tahuantinsuyo, lo cual era perfectamente lógico, porque si ya tienes un imperio exitoso, ¿no? Que funciona con caminos, con ciudades, no lo vas a destruir para empezar de cero. Utilizas la infraestructura que ya tiene. Lo que actualmente se hace cada 5 años. Destruyes todo lo que hizo el gobierno pasado. Sí, lo que hacemos, sí, que queremos empezar de cero cada 5 años. En la época se aprovecha no solamente la infraestructura, sino las instituciones. O sea, también la infraestructura organizacional. Porque se siguió utilizando los curacas como centros de poder. O sea, el poder del virreinato se asentó sobre los curacazgos. Los curacas eran el puente de comunicación entre la República de Indios, que se llamaba, o sea, entre toda la sierra, entre todo el Ande y los españoles. Eran la bisagra, eran el puente de comunicación. Entonces, claro, se asentaban sobre los curacas. Y esto fue así hasta las reformas borbónicas. Que las reformas borbónicas sí cambiaron esto. Sí. Claro, antes de entrar a esa parte. Yo me acuerdo en algún momento cuando estudiaba, en todo caso, no sé si en la escuela o en el colegio, yo decía, pero ¿por qué han destruido los templos incas y los españoles malvados
han hecho sus iglesias sobre esos templos incas. ¿Es correcto decir eso o es un mito ese tema? Em, Conocemos iglesias que se han construido sobre templos incas, la más famosa es el Coricancha. Conocemos otras huacas donde no sucedió así. Ejemplo, Pachacamac, ¿no? En Pachacamac, que era un oráculo, uno de los más prestigiosos de la época, no se construyó ninguna iglesia encima. Sí es sabido que el, los centros religiosos eran utilizados, incluso en la misma España. O sea, a ver, si el día de hoy nos vamos a la iglesia de Córdoba, vamos a encontrar que se construyó sobre una mezquita. Y hubo un reclamo de los musulmanes diciendo, la iglesia de Córdoba era una mezquita, queremos que vuelva a ser mezquita, porque así lo era originalmente. Hasta que siguieron excavando y encontraron que debajo de la mezquita de Córdoba había una iglesia cristiana, o sea, los musulmanes hicieron su mezquita encima de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, eso es historia, eso es parte de la historia, ¿no? Eso lo hemos visto desde la época desde la época de los mismos incas. Otra ¿No? interrupción. Uh-huh. ¿Por qué se oculta esta herencia de este imperio español que vino y se fusionó con el imperio incaico, dos grandes imperios de la época? ¿Por qué se oculta la parte del imperio español? ¿Por qué se nos oculta a todos en la mayoría de libros? Mejor dicho, hasta ahorita no he encontrado un libro donde se reconozca la herencia hispana que tenemos todos los peruanos. Porque gracias a las teorías del siglo XIX, especialmente gracias a Hegel, gracias a Marx, gracias al materialismo dialéctico, a la dialéctica materialista, gracias al discurso de lucha de clases, gracias también en parte a Mariátegui, hemos caído en un maniqueísmo en donde lo inca es contrario y enemigo de lo hispano. Un poco siguiendo esta idea de tesis-antítesis de Hegel, ¿no? Tesis y antítesis llevan a una síntesis, ¿no? En este caso, las fuerzas que chocan eran de lo español y de lo inca. Y por lo tanto, el día de hoy se le ve como fuerzas antagonistas, como fuerzas enemigas, como fuerzas que están destinadas a la colisión. Y por ello, se cree que todo lo hispano es foráneo, y por lo tanto es invasor, y ha sido impuesto. Y más bien lo natural es lo inca, es lo netamente andino, y para rescatar nuestra verdadera naturaleza, tenemos que descolonizarnos, tenemos que despojarnos de todo lo foráneo, de lo hispano, de lo occidental, de lo español y de lo europeo. Cuando en realidad la verdad es que ambos compartían una visión integradora. Por eso comencé hablando desde el proyecto de Pachacútec. Y que más bien el virreinato encontró coincidencias con esa visión integradora y se asentó sobre la infraestructura física y organizacional para continuar una integración aún más grande, porque recordemos que el virreinato del Perú tuvo como frontera norte a Panamá y como frontera sur la Patagonia, o sea, era prácticamente todo el subcontinente sudamericano. Era gigantesco, ha sido la Hubiéramos máxima sido una expansión en nuestra gran potencia historia. ahorita. Hubiéramos sido pues una especie de Rusia o, ¿no? o China. Claro. Y dentro de esa visión imperial había puntos de encuentro, puntos en común que más bien se entraron en sincretismo. Y eso precisamente lo vemos en el libro de Nobiliaria extranjera, ¿no? De Francisco Allende, en donde se muestran los escudos de armas de las familias nobles en el virreinato.
¿Y qué vemos en estos escudos de armas? El sincretismo otra vez. La unión de culturas, ¿no? Lo mismo que encontramos en los cuadros de los hermanos Chihuantopa Inca, que encontramos la mascaipacha, elementos andinos, incas y elementos europeos, porque existió esa unión, ese sincretismo. Y en los escudos de armas encontramos, pues, elementos como castillos, como águilas, pero también encontramos amarus, encontramos el arco iris, encontramos el sol, netamente incaicos. ¿Y qué es lo que nos dice este libro de nobiliaria extranjera? Nos dice que el rey llamó a estos nobles incas, los llamó hermanos y altezas, concediéndoles una condecoración propia y particular para ellos, el toisón de oro a perpetuidad, el derecho a permanecer cubiertos en su real presencia, a presidir todos los tribunales, consejos y cabildos de todos sus reinos y a mantener una pequeña corte con sus correspondientes consejeros. Los descendientes incas vivieron como nobles durante el virreinato, con escudos de armas, con una corte, con siervos, con tierras, con palacios, como Pauyo Inca, que vivía en el palacio de Colcampata, que era el palacio de su familia, obviamente, y que lo heredó su hijo Carlos Inca. O sea, vivían como grandes nobles aliados del rey de España, y eso lo vemos acá en los cuadros. Aquí vemos, por ejemplo, a un descendiente inca, que es Víctor Carlos Huayna Cápac, de la Panaca de Huayna Cápac, precisamente, alférez real del Inca, y lo vemos presidiendo esta es la procesión de Santiago, llevando la corona del Inca, la mascaipacha, y llevando el estandarte real. Es lo mismo que vemos en este otro cuadro, también el alférez del Inca vestido con el sol de oro en el pecho, con la mascaipacha en la cabeza, con el estandarte real en la mano y presidiendo la procesión. Y de la misma manera, ¿no? En la iglesia del Triunfo de Cusco se encuentra este hermoso arco, si van a la iglesia del Triunfo, y van a encontrar arrodillados delante de la Virgen María tres personajes que acá les he hecho un acercamiento. Tres personajes cobrizos que llevan la mascaipacha en la cabeza y que representan a los tres puestos políticos en Cusco de poder, que eran el alférez real, el alguacil mayor y el alcalde mayor, puesto que recibió Juan Tito Atauchi, Alonso Tito Atauchi, recibió el puesto de alcalde mayor de los cuatro suyos, por ayudar a derrotar a la sublevación de los encomenderos. Entonces, nosotros vemos a estos personajes y nos damos cuenta que tenemos una historia que no se nos ha contado, que se nos ha contado la peor historia, ¿no? La historia, pues, de la esclavitud, de la subyugación, de la opresión, pero por otro lado, se ha dejado totalmente de lado la historia de los descendientes de Huayna Cápac, de la Panaca huascarista, que fueron los nobles en Cusco durante el virreinato, con una nobleza equivalente a los grandes de España, a las grandes casas españolas y de Europa. Y a mí me parece una afrenta a su historia que se les haya relegado como si no existiera. Y que más bien lo que debemos hacer para rendirles justa memoria es precisamente rescatar su historia, contar y decir, mira lo importantes que fueron los incas y los descendientes incas durante el virreinato. Mira esa estirpe real, mira la nobleza que tuvimos y que no debemos olvidar, porque eso es parte también de nuestra identidad. ¿Y dónde, puede ser ingenua la pregunta, pero ¿dónde están los descendientes incas? Ah, en Cusco. Todos están ¿Existen en todavía? Cusco. ¿Están con esas casas? Existen
y viven principalmente en los barrios de San Jerónimo y San Sebastián. Y el día de hoy viven en el olvido. Hubo un historiador holandés, Ronald Elwart, que les hizo seguimiento y ha publicado recientemente, hace muy poco, un libro que se llama Los Incas Republicanos, en donde precisamente, en base también a una tesis de San Marcos, de Ellen Dunbar, que también hace seguimiento a los descendientes incas ya durante la República, hasta el día de hoy. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué? Porque ha sido muy difícil hacerle seguimiento, porque con la independencia, Exacto, eso quería llegar. Simón Bolívar disolvió el Alferazgo Real, que era la A qué se institución. denomina disolver? ¿Simplemente lo dejó de lado? ¿Los expulsó? ¿Cómo fue esa parte? A ver, cuando Paulo Inca apoya a la corona española, la corona, en agradecimiento, de retribución a su ayuda, forma una institución que se llamó el Alferazgo Real. Primero se llamó el Alferazgo Real de los Naturales, después se llamó el Alferazgo Real del Inca, que está explicada muy detalladamente en un libro que yo recomiendo bastante, de Donato Amado, que se llama El Estandarte Real y la Mascaipacha, donde describe toda la historia del Alferazgo Real. El Alferazgo Real era una institución que agrupaba a las 12 panacas incaicas, tomando a 2 representantes por panaca. O sea, formaban 24 lectores. Y una vez al año, en la fiesta de San Juan, que coincide con Inti Raymi, o sea, 24 de junio, una vez al año, estos 24 electores votaban por un alférez real, ¿Ya? entre las panacas incaicas, ¿no? Entre las 12 panacas se votaba por un alférez, el cual asumía el mando un mes después, o sea, el 25 de agosto, en la fiesta de Santiago Apóstol. Y en la fiesta de Santiago Apóstol sacaban al apóstol Santiago en procesión presidida por el alférez real, que iba con un estandarte, presidiendo el estandarte de la conquista, presidiendo, o el estandarte del rey. Porque acuérdate, el alférez era el que llevaba el estandarte del rey. O sea, significa que podía hablar en nombre del rey y era representante del rey. Y esto lo llevaba el descendiente inca, que había sido elegido por los 24 electores una vez al año. Esta institución tenía un poder político, tenía un poder en el Cusco, y que nos ha permitido hacer seguimiento a los descendientes incas durante todo el virreinato, porque tenemos las actas de votación de los 24 electores. Entonces sabemos, en tal año votó las familias Chihuantopa, la familia Chimucapac, o la familia Huayna Cápac, Sinchirroca, o los Tupas Yupanqui, y ahí salen todos los 24 electores que votaban cada año. Era como un Entonces congreso, sabemos, era como un congreso, si lo llevamos a la claro, época actual, un era como un congreso. congreso, era como un congreso. Ah, mira, Y, pues. y, y nos ha permitido hacer seguimiento a quienes integraban las votaciones y quienes participaban y quién era el alférez real todos los años hasta 1825. Y si supuestamente nos hemos independizado, ¿por qué no regresó con más fuerza, en todo caso, a regir nuevamente el imperio incaico a partir del 28 de julio del 2000, mejor dicho, de 1821? Si supuestamente nos hemos independizado y ya tendríamos que volver a ser incas, ¿o Es, no? ¿O qué pasó? ese Y en vez de nunca, eso lo han abolido. nunca fue el plan de los precursores de la independencia. Llámase, San Martín tal vez estuvo más cerca, porque sí, San Martín planteaba un proyecto monárquico para el Perú, pero Bolívar no, Bolívar era republicano, Bolívar
estaba en contra de todo tipo de monarquía. Y por eso cuando Bolívar es nombrado el primer dictador de la República del Perú, Bolívar disuelve el alferazgo real, o sea, disuelve esta institución que agrupaba a los 24 electores. Y desde entonces les perdemos el rastro, pasan a ser personas comunes. No tenía, pierde sus... Ahí se rompe la columna vertebral de los Andes, ahí se rompe la estirpe del Inca, porque pierden títulos nobiliarios, porque en una república no hay títulos nobiliarios, claro. Y luego Bolívar les expropia las tierras comunales de los incas y les quita sus tierras. ¿Y ahí viene del resentimiento del indigenista, se podría decir? ¿O los que ya se han ido más allá del indigenismo? No sé cómo plantear la pregunta, no sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, sí, por supuesto. Según el historiador Hugo Pereira Plasencia, ese fue uno de los grandes quiebres entre los criollos y los andinos. O sea, sí, eso representa una herida, representa una brecha, representa un quiebre, en donde los criollos quisieron hacer su propia república donde manden ellos e ignoraron totalmente todas las instituciones que regían a los incas, no solamente desde hacía 500 años, desde la época del Tahuantinsuyo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero, ¿cómo? Bueno, como dices, ¿no? No fue la idea esa en todo caso, de traer de traer un nuevo Inca, o en todo caso nombrar a un Inca y que rija desde ese momento el Perú. Al contrario, todo Sudamérica. Se desarticuló el Perú. Se desarticuló el Perú totalmente. Se desconecta la costa de los Andes. Y eso se agudiza en el siglo XIX con un segundo quiebre que viene a ser en el boom del guano. Porque en el boom del guano surge familias con muy rápida riqueza y viene un afrancesamiento de la costa. O sea, si el día de hoy vemos la arquitectura de Lima, especialmente la arquitectura del centro histórico, es muy afrancesada. El mismo Palacio de Gobierno tiene estilo francés, más que español, porque durante la República se afrancesa la sociedad y se comienza a ver a Europa como lo deseable, ¿no? Como un anhelo, como lo imitable. Y más bien la sierra, que hasta ese entonces había sido tan rica como la costa y había sido tan próspera, comienza a verse como atrasada, pobre, relegada, desactualizada, que se había quedado en el tiempo. Entonces se le da la espalda, la costa le da la espalda a los Andes, a la sierra, y ahí pues viene el problema que tenemos el día de hoy de un Perú desconectado, incluso hasta enfrentado. Exacto. Increíble todos los que nos cuentan, la verdad que hemos tenido una charla académica de historia no contada del Perú y que jamás en la vida lo había al menos escuchado. Nunca nos han dicho eso. Eso que he llevado historia 1, historia 2, historia 3 creo en la universidad y tenía que dar exámenes y etcétera con profesores supuestamente capacitados, pero siempre alineados a una política o a una visión política diferente, ¿no? Pero lo pueden encontrar en mi canal, busquen la entrevista al historiador Hugo Pereira Plasencia, la tengo en YouTube, entren a mi canal como Capitán Perú. Capitán Perú. Como Capitán Perú estoy en Facebook, en donde también subo muchos posts, información, estoy en Instagram como @capitánperuano, y estoy en YouTube como Capitán Perú. Busquen una entrevista, busquen 2 entrevistas. Una entrevista al historiador Donato Amado. Donato Amado, que es historiador cusqueño y es el autor del libro El Estandarte Real y la Mascaipacha. Sí, y le hago una entrevista, ya me acordé, sí he visto. Le he hecho toda una entrevista sobre los incas durante el virreinato. Y que termina justo con la pregunta que me hiciste, en donde le digo, ¿y dónde están los descendientes incas de hoy
y me dijo, se están reagrupando, pero no me quiso contar más. Ajá. Y, luego tengo otra entrevista con el historiador Hugo Pereira Plasencia, en donde hablamos sobre la independencia. Precisamente, todos estos vaivenes de la independencia de Bolívar, de las campañas de intermedios y demás. Y dentro de eso, él cuenta que la independencia y luego el boom del guano fueron las brechas, fueron las heridas, fueron los quiebres que dividieron a la costa de la sierra. Y precisamente yo saco ese extracto y lo pongo como un video aparte, lo pueden encontrar con el título Orígenes del racismo en el Perú, en donde este historiador explica más en detalle, porque también incluye la sublevación de Tupac Amaru, que ya no nos ha dado tiempo de hablar. Claro. En la era del caucho también se podría decir como un quiebre en la parte de la selva. Se podría Lo que decir pasa es los... que ocurre con la selva, pero sí, por supuesto, también, Es un también está quiebre, ¿no? involucrado. Importante. Así es. Ok, Sí. Capitán Perú, hemos tenido una charla magistral, ¿verdad? Si hubiera algún historiador, o no sé, si tú mismo se podría publicar un libro de todo esto, ¿no? Dando datos y corroborando estos datos históricos, pues con de repente con escritos o que están, me imagino, en alguna biblioteca de, no sé si del Perú o en España o en el Vaticano, que puedan corroborar todos estos datos históricos. Sí, esa es la idea. La idea es que se pueda transformar en un libro que espero salga pronto, que esté al alcance de las personas, porque, como dije, esta información está en muchos libros, he citado algunos de ellos, está en papers también, en artículos de investigación, pero estoy buscando cómo congregarlo todo en un solo libro Claro, sería que sea de excelente, ¿ah? fácil acceso. Sería excelente. Una última pregunta. ¿Podemos recuperar eh, la corona del Inca, se podría decir? ¿Tener un nuevo Inca reinando Por o supuesto, gobernando estas zonas por, o por recuperando sus supuesto, tierras? ¿O ya como lo imagen en dije, todo caso? ya lo dije, el título de Inca no ha desaparecido, Claro, claro. solamente se nos ha ocultado. ¿Y cómo Y por podemos lo recuperarlo tanto, eso? Teniendo un nuevo Inca. de, sí, se puede, restaurando la monarquía en el Perú. Y eso Claro. solamente depende de nosotros. Mm, Pero yo creo que todavía está muy verde que el Perú sea una monarquía, porque hemos recibido 200 años de discurso donde se nos dice que la monarquía es equivalente a la esclavitud y la opresión, y más bien nos liberamos cuando nos deshicimos de la monarquía. Cada vez que hablo yo de la monarquía me dicen que estoy desfasado en el tiempo, que eso es algo pasado, que ya lo superamos y que el día de hoy vivimos en democracia y no vivimos en lugar de una es que monarquía absolutista. una democracia Sin boba, embargo, que déjame decirte, una democracia boba, inservible, donde hace un momento decíamos cada 5 años en el gobierno nacional deshacen, prácticamente deshacen y descontinúan las obras que se han hecho o los grandes proyectos que han estado iniciándose en gobiernos anteriores. Lo mismo sucede en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Nos falta como un, no sé si está bien dicho, decir como en las películas se ve los viejos de la patria o los viejos de la comunidad, a donde todo el mundo va a preguntarles y decirles, está bien, se puede hacer esto, un, no se puede hacer eso. una, una cámara de lores como tiene Inglaterra. Y eso es precisamente lo que yo les contesto cuando me dicen pues que la monarquía es obsoleta y es absolutista y es tiránica. Yo les digo pues que los países más estables del mundo, como Inglaterra, Holanda, Noruega, Suecia, Liechtenstein, Mónaco, Japón, Wow. Malasia, son monarquías. Y no creo que ni los holandeses o los daneses o los ingleses o los suecos o los noruegos o los japoneses envidien nuestra gran democracia peruana, ¿no? Es decir, ya quisiéramos nosotros tener la libertad que tienen en Wow. Perú, ¿no? Se sigue esperando, vamos a hacer una equivalente o una comparación a la religión cristiana, se sigue esperando acá al Mesías, o en todo caso se sigue esperando al Inca.
Eso es, He viajado por varias ciudades del país, varias comunidades, y siento que están esperando a esa persona. Y por eso, en su momento, Toledo lo aplicó muy bien, diciendo que era un descendiente inca. Por ahí también el mismo, quizás Ollanta, también García, por ahí, ¿no? Como que quieren ser ese inca, ¿no? Pero más Toledo, ahorita me acuerdo. mismo, la toma de gobierno, ¿dónde ha sido la toma de gobierno de Pedro Castillo? Ha sido en Ayacucho con un Barayoc. Ahí lo tienes Ujú, clarísimo. Y claro. eso lo dice el libro de Flores Galindo, Buscando un Inca. Precisamente trata de eso, trata de cómo hasta el día de hoy anhelamos, o sea, la sombra del Inca es tan grande, es tan larga, que nos llega hasta el día de hoy, y el día de hoy gran parte del Perú anhela, busca un Inca. Y es por eso que la razón de que cuando se nos ha quitado esa figura real y monárquica, hemos volteado hacia el caudillismo. Y la historia de la República está llena pues de caudillismos, militarismos, golpes de Estado, disoluciones de Congreso. O sea, tú lo ves cuando la gente celebra una disolución del Congreso, tú ves que no les interesa la democracia, No, porque pues. la democracia se basa en la división de poderes. Y para que haya división de poderes tienes que tener un ejecutivo y un legislativo y un judicial. Si tú celebras que se disuelva uno de los poderes, entonces te estás zurrando en la democracia, no te interesa la democracia. O sea, ¿tú te imaginas que en Estados Unidos se celebre el cierre de un congreso? No me imagino Porque, ahí. Son. porque Estados Unidos sí tiene una vena netamente republicana, el Perú no. El Perú tiene ADN monárquico. Busca un Inca, anhela el Inca, y como no lo tiene, se pega a cualquier caudillo dictador suelo de turno que los termina decepcionando, porque es solamente un remedio, es una sombra de lo que realmente quiere, un poder monárquico que rescate la figura del Inca. Claro, yo creo que podría llegarse a tener una figura del Inca, pero aparte un gobierno central, más o menos como lo tiene España, ¿no? Tiene el rey y Una también tiene monarquía su primer primo. constitucional, Claro, una monarquía constitucional me parecería genial desde o, mi punto de o, vista. o como tiene Malasia, que Malasia tiene una monarquía rotativa. ¿Qué es lo que tenía el Sacro Imperio Romano Germánico? Que tenía los príncipes electores que votaban por su emperador. O sea, monarquía también la identificamos con Luis XVI, ¿no? Ah, ya, monarquía es lo de Francia que eran unos desgraciados. No, existen muchos tipos de monarquía también. E incluso existen monarquías locales. Por ejemplo, existen repúblicas monárquicas, que es algo que puede parecer contradictorio, ¿no? Sí, Pero se da con países en donde, como nosotros, tienen muchas culturas. ¿Qué es lo que hace? Estos países son repúblicas, tienen un presidente que es elegido por votación, pero cada etnia, imagínate, huancas, chachapoyas, quechuas, aymaras, chipivos, ayánicas, su Yanishas. representante es una figura real, es como un rey, es como un curaca. Y él es el intermediario oficial entre su etnia y el presidente y el ejecutivo. Entonces, tiene representación dentro del sistema legal, dentro del sistema gubernamental, y el deber de esa figura es ser interlocutor, comunicar las necesidades y al mismo tiempo resguardar la cultura, la lengua, la idiosincrasia de esa etnia para que no se pierda, que es lo que está pasando el día de hoy. Como no tienen un curaca, no tienen un representante legal ante el Estado, simplemente están en el olvido, en el abandono y se está perdiendo toda su cultura y sus lenguas y sus tradiciones. Obviamente van a estar molestos. Claro, y se siente, ¿ah? Se siente esa molestia de las culturas originarias que le dicen, ¿no? Pero bueno, al final todos somos peruanos, tenemos los mismos deberes y los mismos derechos y bueno, pues a seguir y teniendo la fe de que nuestro país va a mejorar
y Dios quiera, pues en algún momento quizás no volvamos a hacer el Tahuantinsuyo, pero podamos de Ujú. repente tener un ejemplo como la Unión Europea, unir nuestros países hispanos, hablantes, y formar una gran potencia, ¿no? Porque como estamos, cualquier momento, Dios no lo quiera, pero lo que ha pasado, lo que está pasando con Rusia y Ucrania actualmente, Dios no lo quiera, venga algún alucinado y por nuestras riquezas, nuestras reservas naturales, nos puedan invadir. No lo sé, no sé, suena muy, muy descabellado, O, pero o, lo que ha o pasado con, nos terminemos peleando entre nosotros o mismos, que el día desintegrándonos. de hoy hay tanta división, hay tanto desencanto, hay tanta molestia, que veo más probable que pasen movimientos tipo Cataluña, tipo el País Vasco, que falta que nos salga un Puigdemont a decir, no, yo soy una etnia originaria independiente, no me siento peruano, yo soy aymara o yo soy quechua y yo tengo que hacer mi república independiente y nos fragmentan el Perú. Eso, justo estaba en una charla sobre ese tema y me acuerdo un profesor decía, ¿no? En 50 años es muy probable que pueda pasar eso lo que estás diciendo. En 50, Es 60 que años estamos si, encaminados a si, eso, a si no lo desintegrarnos antes de unirnos. arreglamos, Es si claro, no lo arreglamos, va a pasar. claro, me acuerdo de esa charla, pues que me alertó, ¿no? Lo que necesitamos entonces es unirnos, primero como peruanos y luego como países hispanos. Así Una es. última pregunta para finalizar así brevemente. En realidad estamos muy agradecidos con tu presencia y hemos abusado, creo que, de tu tiempo. ¿Se podría decir que qué pasó en el Perú? ¿Fue colonizado o fue, cómo se podría decir la otra palabra? Fue invadido. ¿Qué pasó en el Perú? En el Perú lo que sucedió fue un matrimonio. Un matrimonio. Ahí podemos terminar. Entonces, Y una fusión de ese, imperios. ese matrimonio se resume en el matrimonio de Francisco Pizarro con la hermana del Inca Atahualpa, con Inés Huaylas Yupanqui, que fue el primer matrimonio que dio lugar a los primeros peruanos, en los primeros mestizos, hijos de una princesa inca, nietos de Huayna Cápac e hijos del Marqués de la Conquista. Y esa historia es la que se nos ha negado. Por eso creemos que somos bastardos. Creemos que no tenemos esa herencia imperial, pero la herencia imperial la tenemos por todos lados, solo que se nos ha ocultado. Exacto. Somos como si has visto Juego de Tronos, somos como Jon Snow de la historia, que Ah, pensaba que era claro, un se hijo sienten Jon bastardo, Snow. pero tenía herencia de reyes por padre y madre y por toda la familia. Claro. Y me acuerdo cuando viajé a Jauja hace un par de años, vi la estatua de la primera mestiza, se podría decir, la primera peruana, o la Sí, primera Francis, Francisca. ¿Cómo se llama? Francisca, Francisca Pizarro Yupanqui. Francisca Pizarro Yupanqui. A ver, los que quieren conocer, está en la Plaza de Armas o la Plaza Mayor de Jauja. Ahí está la estatua, entonces, donde inicia esta fusión de imperios y nosotros somos descendientes de esos dos imperios gigantescos de esa zona, o mejor dicho, de ese tiempo, y también pues de otros imperios que han ido fusionándose pues antes de los incas, ¿no? Y antes también de los españoles, ¿no? De los castellanos, se podría decir. Somos hijos de 1000 imperios. Genial, Capitán Perú. Ha quedado varios temas. En verdad he visto muchos videos tuyos y quería seguir haciéndote preguntas, pero yo sé que el tiempo ya nos hemos excedido, más o menos por media hora que nos hemos excedido. Pero como primer programa de Sin Contraseña, en verdad estamos agradecidos con tu presencia y a ver si en algún momento podemos nuevamente volver a invitarte y que nos hables otra parte ya de nuestra historia no contada. Por supuesto, siempre encantados de conversar de estos temas que son tan necesarios que los conozcamos para descubrir nuestra verdadera identidad y así, en base a eso, construir pues el Perú que todos soñamos.
Genial. Ok, Capitán Perú, Rafael Aita, muchas gracias. ¿Ah? Algunas últimas palabras para despedirnos de tu público, que también lo va a ver en tu página de YouTube. Por supuesto, sí, solamente mencionar que esta historia no está oculta, no es que me he inventado algo que no existe, está en los libros, léanlo, busquen los autores que he mencionado y ya van a darse una gran sorpresa para conocer más al Perú, ¿no? Porque como siempre digo, nadie ama lo que no conoce. No Exacto. podemos decir que amamos al Perú si no conocemos nuestra rica historia, cultura y nuestras raíces. Así que pues ese es nuestro deber como peruanos, justamente para encaminar al Perú a la unión, en lugar de la fragmentación, que es el camino que estamos ahora. En descubrir nuestra identidad, descubrir nuestra historia, lo que nos une, no lo que nos divide, sino los puntos en común en los que todos compartimos y de esa manera pues trabajar por el Perú que todos soñamos, que esa es la idea. Muy bien. Gracias, Capitán Perú. Nos vamos entonces y en un momento ya iniciamos nuestro programa también de las noches que es Fusión Tunantada, música de nuestros Andes peruanos, ¿no? Música recontra peruana. Fusión Tunantada en un momento. Muchas gracias, capitán. Chao, chao. Nos vemos en Gracias. una Nos próxima vemos. entrevista. Chao, chao.